Hoy les presentamos la física detrás del trompo. En este video explicaremos los fenómenos físicos que se presentan al lanzar un trompo. Este video está hecho por Stefan Siegel, Roberto Cuervo y Karen Wilches. El propósito de esta práctica es implementar un experimento casero con un trompo, que nos permita poner en práctica y cuantificar los conceptos vistos en clase sobre la rotación del sólido rígido y la conservación del momento angular. Al describir un movimiento rotacional, la forma más natural de medir el ángulo θ no es en grados, sino en radianes. Un radián es el ángulo en el cual el arco S tiene la misma longitud que el radio R. Un ángulo θ en radianes es la razón de longitud del arco S y el radio. La longitud del arco que rodea el círculo es 2π veces el radio y el total de grados de una circunferencia es de 360 grados. Así que 2π radianes equivalen a 360 grados y esto a la vez es una revolución. Podemos describir el movimiento rotacional del cuerpo en términos de la razón de cambio de θ. La velocidad angular se define como la razón de desplazamiento angular entre el intervalo de tiempo. La velocidad angular omega puede ser positiva o negativa, dependiendo de la dirección en que gire el cuerpo rígido. Si cambia la velocidad angular de un cuerpo rígido, tiene una aceleración angular. La aceleración se define como el cambio de la velocidad angular entre el tiempo. Si un objeto rota sobre un eje fijo con una aceleración constante, podemos deducir ecuaciones sencillas para la velocidad y las posiciones angulares. Cuando un cuerpo está rotando también tiene rapidez lineal, aceleración tangencial y aceleración centrípeta. La velocidad tangencial es un vector que resulta del producto vectorial del vector velocidad angular por el vector posición. Por otro lado, podemos representar la aceleración de una partícula que se mueve en un círculo en términos de sus componentes centrípeta y tangencial. La componente tangencial de aceleración es paralela a la velocidad instantánea del objeto y actúa cambiando su magnitud. La componente centrípeta de aceleración está asociada con el cambio de dirección de la velocidad de la partícula. Un cuerpo rígido en rotación es una masa en movimiento, así que tiene energía cinética que podemos expresar en términos de la rapidez angular y momento de inercia. El momento de inercia de un cuerpo depende de su masa y dimensiones. La ecuación estándar de algunos cuerpos geométricos es la siguiente, donde m es la masa del cuerpo, r su distancia del eje de rotación y c la constante que depende de cada objeto, según su geometría. En la siguiente tabla podemos observar los diferentes momentos de inercia de diversos cuerpos. Para este laboratorio vamos a comparar los resultados asumiendo que el trompo tiene forma esférica sólida, cilíndrica sólida o cónica sólida. Como no sabemos el momento de inercia de un cono, explicaremos brevemente la obtención de su medida. Imaginemos un cono de masa m, altura h y radio de la base r. Supongamos que este cono es dividido en infinitas rebanadas circulares rojas, de tal modo que si las sumamos podemos obtener el volumen del cono. El volumen del cono en rebanadas circulares es la integral de pi por x al cuadrado por el valor de z entre 0 y h. Si utilizamos el teorema de Tales y usamos los triángulos rectángulos para expresar la incógnita x en función de las demás variables, obtendríamos que r es a h como x es a h menos z. Y así obtenemos que x es igual a r por h menos z dividido entre h. Si reemplazamos x en nuestra integral de volumen, obtenemos lo siguiente. Por otro lado, y gracias a la tabla anterior, sabemos que el momento de inercia de cada disco sólido rojo es 1 medio por r al cuadrado por la masa. Pero no sabemos la masa de cada disco. ¿Cómo lo podemos obtener? Como cada disco tiene tamaño diferente en el cono, su masa varía. La forma de obtener la masa es sabiendo que densidad es igual a masa sobre volumen. Digamos que la masa de todo el cono es m y el volumen es el que acabamos de hallar, 1/3 por pi por radio al cuadrado por h. Así que la densidad del cono es la masa sobre este volumen. De esta manera, si multiplicamos la densidad del cono por el volumen de cada disco rojo, obtenemos la masa de cada rebanada. Como el momento de inercia del cono es la suma de los momentos de inercia de los discos respecto al mismo eje, integramos el momento de inercia de cada disco reemplazando el valor de la masa y de x. Después de hacer cálculos, obtenemos que el momento de inercia de un cono sólido es 3/10 por la masa por radio al cuadrado. En resumen, estos son los momentos de inercia que vamos a usar. Para un cuerpo con un eje de rotación dado y una masa total dada, cuanto mayor sea la distancia del eje a las partículas que constituyen el cuerpo, o cuanto mayor sea su masa, mayor será el momento de inercia.
En términos del momento de inercia y la energía cinética rotacional cae de un cuerpo rígido es un medio por el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. De esta manera, cuanto mayor sea el momento de inercia, mayor será la energía cinética rotacional. Y cuanto mayor sea el valor de inercia, más difícil será cambiar el estado de rotación del cuerpo. Para lanzar el trompo se enrolla una pita al cuerpo de este. Esta pita va a ejercer sobre el trompo una fuerza tangencial. Esta fuerza actúa a cierta distancia del eje fijo del trompo. El radio de nuestro trompo es de 2.25 centímetros. Como podemos ver, una fuerza perpendicular a una distancia del eje de rotación implica que hay torque. El torque se define como el producto vectorial entre el radio y la fuerza que hace que determinado cuerpo gire. Para este caso, el torque es el responsable de que en un primer momento, que llamaremos momento 1, el trompo solo tiene velocidad horizontal en el eje X, y en el momento 2 el trompo adquiere cierta velocidad angular. Por lo tanto, el momento inicial va a traducirse en un movimiento rotacional. Si despreciamos las fuerzas externas en el momento 1, la energía mecánica es la misma que en el momento 2. La energía mecánica en el momento 1 es la suma de la energía cinética y potencial que el trompo tiene en ese momento, mientras que en el momento 2 corresponde a la energía cinética rotacional del trompo apenas cae. Recordemos que el experimento lo hicimos 2 veces con la intención de que el trompo cayera a una longitud L horizontal diferente. Ahora es necesario hallar la velocidad inicial que le fue impresa al trompo. Para esto es necesario conocer el tiempo de duración del desplazamiento. Se parte de la ecuación de caída libre para encontrar el tiempo total de dicho desplazamiento. Ahora, haciendo uso de la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme que corresponde al desplazamiento total en un intervalo de tiempo, encontramos la relación entre tiempo y distancia. Despejando la velocidad, obtenemos la siguiente expresión. Si reemplazamos los valores de los dos experimentos, obtenemos una velocidad de 8.98 metros sobre segundo y 10.1 metros sobre segundo. Vamos a calcular la frecuencia para cada experimento. Si asumimos que el trompo es esférico y reemplazamos los valores del momento de inercia y la velocidad, obtenemos que para el experimento 1 el trompo da teóricamente 113 revoluciones sobre segundo y en el experimento 2 da 123 revoluciones sobre segundo. Ahora, si asumimos que el trompo es cilíndrico y reemplazamos los valores del momento de inercia y la velocidad en la ecuación, obtenemos que para el experimento 1 el trompo da teóricamente 102 revoluciones sobre segundo y en el experimento 2 da 110 revoluciones sobre segundo. Si asumimos que el trompo es cónico y volvemos a reemplazar los valores de momento de inercia y velocidad, obtenemos que para el experimento 1 el trompo da teóricamente 131 revoluciones sobre segundo y en el experimento 2 da 142 revoluciones sobre segundo. El análogo del momento lineal de una partícula en movimiento rotacional es el momento angular. El momento angular que gira alrededor de un eje de simetría se define como el producto del momento de inercia y su velocidad angular. Ahora vamos a hacer el análisis y las conclusiones. Para hallar la fuerza tangencial responsable de que el trompo gire, se obtiene el valor del torque mediante la siguiente ecuación. Se sabe que la velocidad angular inicial del objeto es 0 y se asume que la velocidad final es la que hallamos anteriormente, cuando el trompo ya está en el piso. Se halla la aceleración angular con la siguiente ecuación. Se despeja la fuerza haciendo uso de la ecuación alterna para hallar el torque. En la siguiente gráfica podemos ver todos los cálculos hechos y finalmente la fuerza obtenida para el experimento 1 y experimento 2 según sus geometrías. ¿Para qué distancia L se obtiene una mayor velocidad angular? En la teoría, la distancia a la que cae el trompo siguiendo la parábola con la que fue lanzado es directamente proporcional a la velocidad en el momento 1. Esta, a su vez, es directamente proporcional a la velocidad angular que el trompo tendrá en el momento 2. Esto significa que a mayor distancia L, mayor será la velocidad angular resultante del trompo al momento de tocar el suelo. No obstante, la distancia L se midió sin hacer girar el trompo, tirándolo sin la pita para que siguiera ese trayecto y poder calcular la velocidad. Y esto se vio reflejado en los cálculos de la velocidad inicial, donde la altura es inversamente proporcional. Por consiguiente, a mayor altura, la velocidad angular será menor. Este diagrama no refleja la realidad, pues para hacer girar el trompo, quien lo lanza debe tirar de él momentos antes de tocar el suelo, por lo que no sigue esa parábola. Para no complicar las cosas, se intentó tirar el trompo siempre con la misma fuerza, variando solamente la altura a la que se tiraba. La velocidad angular del trompo depende de la masa. Como se comprueba en cada ecuación despejada con los distintos momentos de inercia, la velocidad angular del trompo en el momento 2 no es dependiente de la masa. En cambio, sí depende de la constante c de momento de inercia que tiene cada geometría y del radio o distancia al eje de rotación. ¿Qué geometría representa mejor la realidad?
En nuestro video con velocidad lenta, un segundo falso equivale a 80 segundos de la realidad. Ahora vamos a mirar las revoluciones en un segundo para cada experimento. En el experimento 1, nuestro video lento contamos que el trompo da 104 vueltas en 1 minuto y 20 segundos, es decir, 80 segundos, que es lo que dura este tramo del video. Así el trompo tiene una frecuencia de 104 revoluciones por segundo, es decir, el trompo da 104 vueltas en 1 segundo. De la misma forma en el experimento 2, en el video lento contamos que el trompo da 111 vueltas en 80 segundos. Entonces el trompo tiene una frecuencia de 111 revoluciones por segundo. ¿Qué geometría representa mejor la realidad? En estas tablas se está comparando las revoluciones que dan 1 segundo cada experimento práctico con las revoluciones de las geometrías teóricas, así como los porcentajes de error de cada una. Así obtenemos que el cilindro en ambos experimentos es el que da el menor porcentaje de error. Para terminar, ¿acaso toda la energía inicial se convierte en rotacional? En el momento 1, justo al lanzar el trompo, este cuenta con una energía mecánica inicial, como se dijo anteriormente. Sin embargo, mientras cae, otras fuerzas externas ejercen trabajo sobre el trompo. Por ejemplo, la resistencia del viento o la fricción generada por el deslizamiento entre el trompo y la pista. Por ende, en el momento 2, cuando cae el trompo, la energía mecánica que tiene en ese momento, que es solamente rotacional, no es la misma que en el momento 1, pues parte de esa energía se perdió debido a las fuerzas externas. Es así que en términos generales, la energía mecánica en el momento 1, más el trabajo realizado por las fuerzas externas mientras se llega al momento 2, es igual a la energía mecánica en ese momento 2. Y eso es todo. Muchas gracias por llegar hasta acá y suscríbete para más videos de física mecánica.